En el Santander creemos que ha llegado el momento de seguir evolucionando, para adaptarnos a todos aquellos que buscan una nueva forma de relacionarse con su oficina y mantener así nuestro compromiso con el progreso de las personas y las empresas. Para todos ellos nace WorkCafé Santander, el primer espacio innovador para clientes y no clientes, que integra servicios bancarios con un espacio en el que trabajar de forma colaborativa, crear redes de contactos, asistir a charlas y eventos o degustar un delicioso café de autor. Una idea innovadora que transformará algunas de nuestras oficinas en toda una experiencia. Queremos inspirar a nuestros clientes y visitantes en su día a día, ofreciéndoles un servicio premium a su medida. Para ello, hemos cuidado cada aspecto de WorkCafé Santander con todo el mimo. WorkCafé Santander no es solo un proyecto innovador. Es una realidad que muy pronto se podrá disfrutar en muchos puntos de España y que está cambiando las reglas en el mundo de los bancos. WorkCafé Santander cambia las reglas. Buenas tardes a todos y bienvenidos a WorkCafé en abierto. Soy Alberto Ridaura y formo parte del equipo WorkCafé Complutense de Madrid. El modelo de estas oficinas es una apuesta que está haciendo el Banco Santander para entablar una forma diferente de relacionarnos con nuestros clientes. Actualmente se está expandiendo por España y por el resto de los países en los que está presente el Grupo Santander. En estas oficinas tenemos espacio de coworking, salas de reuniones a vuestra disposición con todas las comodidades y facilidades de conexión. Además, tenemos un coffee shop donde podréis disfrutar de un café de especialidad servido por nuestros compañeros los baristas. Y también contamos con una programación de eventos como el de hoy. La visión del banco es contribuir al progreso de las personas, las empresas y la sociedad. Y desde WorkCafé lo hacemos poniendo a vuestra disposición nuestras instalaciones. En el evento de hoy titulado ¿Qué es la computación cuántica?, nos hablará don Jaime Gómez García de cómo la computación cuántica permitirá resolver problemas hasta ahora inalcanzables para los ordenadores actuales, en los cuales nos enseñará cómo funcionan los ordenadores cuánticos y qué se esperan de ellos. Don Jaime Gómez García es experto en arquitectura de blockchains, infraestructura IT y telecomunicación. Aprende sobre Internet, redes y criptografía aplicada cada día desde mediados de los 90. También recordaros que durante el evento podréis participar mandando vuestras preguntas a través del chat. Una vez que hayamos finalizado, pondremos todas ellas a nuestro ponente. Damos inicio al evento con don Jaime Gómez García. Bueno, pues hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar ahí. En primer lugar, os quiero pedir disculpas porque ha habido un poco de algún problema con recibir el enlace. Creo que se había inscrito mucha gente y no somos todos los que nos habíamos inscrito, pero bueno, el que seamos, ahora mismo veo que somos 64, el que seamos más petit comité igual nos permite jugar un poco con la interactividad, que sabéis que a mí esto de las charlas online pues no es mi escenario, lo mío es que seamos pocos y estemos cerca para que podamos hablar, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que podemos sacar, pero bueno, disculpas por eso. Y de todas formas, sabéis que siempre me tenéis a vuestra disposición para cualquier pregunta. Si alguien entra después que parece que ya se ha resuelto el problema, pues si podemos en cualquier momento recurrís a mí y ya hacemos pases privados si hace falta. Así que nada, muchas gracias a todos los que estáis. Veo muchos nombres amigos, veo incluso alguna cara amiga. Quiero dar un saludo muy, muy cariñoso y muy especial a Tony Soler, que le veo ahí compartiendo cara, gran carcasonero donde los haya, y a los alumnos del Instituto de Moncada y Reisá que se han apoyado, y esto es precisamente un evento para que aprendamos, y ellos están aprendiendo y ellos seguramente en el futuro verán esto de lo que vamos a hablar hoy. Así que bueno, sin muchos más preámbulos porque no tenemos tiempo, vamos a empezar. Os recuerdo que toméis buena nota de todo lo que estamos haciendo porque, como es habitual en mis charlas, al final hay examen. Veo muchos habituales, ya lo sabéis. Al final hay examen y entonces el examen traerá premio 3 camisetas para los 3 ganadores
que sí que tenemos una restricción por aquello de la logística, que solamente la podremos mandar la camiseta a los participantes de España, ¿vale? Participantes de otros países, pues no la vamos a poder mandar, pero sí que os lleváis el orgullo y nuestro aplauso si ganáis, que creo que alguno ganó en algún evento anterior, ganó algún argentino, chileno, y bueno, pues ahí tienen nuestro reconocimiento. Pues sin mucho más preámbulo, vamos allá. Aprovechando que no somos muchos, voy a ir haciendo alguna pausa para que me preguntéis y de saque os digo, esto de la computación cuántica se basa en la mecánica cuántica y está muy manoseado el tema de que Richard Feynman dijo que no había manera de comprender la mecánica cuántica. Entonces, no os preocupéis si los conceptos que os cuento os resultan extraños, incomprensibles y demás, porque es normal, nos pasa a todos, ¿vale? Lo que sí que es verdad es que a medida que se le van dando vueltas a esto y te van sonando las cosas, cada vez entras un poquito más en vereda y cada vez extraña menos, ¿no? Pero no, si es las primeras veces que estáis escuchando conceptos de mecánica cuántica, pues hombre, no penséis que esto es una locura si no lo entendéis, porque es lo normal, pero con el tiempo se pasa. Así que nada, bueno, pues vamos a ello. La computación cuántica es un nuevo modelo de computación que se lleva desarrollando ya desde algún tiempo, vamos a tratar sobre eso, y que aporta sobre todo una ventaja en que permite abordar problemas que son inabarcables para la computación tal como la conocemos hoy en día. Inabarcables quiere decir inabarcables del todo, es decir, que imagínate, cógete los superordenadores más grandes del mundo, los pones todos juntos a trabajar en un problema y no serán capaces de resolver algo que el día que tengamos un ordenador cuántico suficientemente grande podrá tratar en cuestión de minutos, segundos u horas, ¿vale? Y os voy a poner un ejemplo sobre esto, ¿vale? Y entonces, un ordenador cuántico tendrá muchísimas aplicaciones, pero a día de hoy estamos orientados, estamos barajando que las principales aplicaciones estarán en el mundo de las finanzas. Por ejemplo, sabéis que yo trabajo en Santander, pues por ejemplo, para hacer evaluaciones de riesgo, para fijar precios de activos en los mercados y demás. También en el sector de la logística, si a alguno suena el problema del viajante, pues establecer cuál es la ruta óptima, por ejemplo, de un repartidor para atender una área. Un área es un problema que se conoce que es complejo y que puede ser abordado con computación cuántica. En química es en donde uno de los sitios en donde se espera tener resultados a más corto plazo, porque la simulación del comportamiento de moléculas o en el diseño de nuevos materiales, la computación cuántica va a proporcionar ventajas y eso servirá, por ejemplo, en la industria farmacéutica para el desarrollo de nuevos medicamentos. Sabéis que una empresa de Google, DeepMind, consiguió hace poco hacer con un proyecto que se llamaba AlphaZero, consiguió simular predecir el plegamiento de proteínas utilizando inteligencia artificial, y ese es un problema para el que también la computación cuántica aportará ventajas, ¿no? Y en el mundo de la ciberseguridad hay ventajas tanto en la capacidad de establecer protocolos de comunicación seguros o conseguir claves de gran calidad, pero también hay riesgos porque la computación cuántica va a poder romper la criptografía de clave pública que tenemos a día de hoy, ¿no? Y aquellos de vosotros que ya estuvisteis en la sesión de introducción a la criptografía, esto ya os lo sabéis, ¿no? El interés en la computación cuántica se ha disparado en los últimos 2 años y empieza a haber muchas iniciativas. Os pongo como ejemplo un hackathon que ha lanzado en la segunda mitad de 2020
Airbus y que planteaba distintos problemas para que la gente planteara soluciones y con ellos luego desarrollar proyectos. Y fijaros, cosas que para nosotros son cuestiones del día a día y que no nos planteamos que sean problemas realmente complejos, pero fijaros, el primer problema que planteaba Airbus en su hackathon es optimizar la fase de ascenso en los vuelos. Y claro, lo que te explican en el problema es que realmente la fase de ascenso es la fase que tiene más impacto en el consumo de combustible y en la optimización de los vuelos, con lo cual si consigues optimizar esa fase del vuelo, puedes hacer viables vuelos de corta distancia que están siendo cada vez más demandados, ¿no? Y por otra parte está incrementándose muchísimo la oferta. Y aquí solamente estoy poniendo empresas que nos suenan al común de los mortales, ¿no? Pues IBM, Microsoft, Google, Amazon, que lo lanzó en 2020, y Fujitsu, todos ellos tienen ofertas en el sector de la computación cuántica. Pero no solo ellos, Honeywell, que también es muy conocida, pero luego empresas ya más de propósito específico, D-Wave, Rigetti, IonQ, hay muchas empresas que están saliendo. Pero esto de todas formas, a día de hoy sigue siendo un terreno de innovación pura. Para que os hagáis una idea, esto es, en Google Trends estuve mirando a ver cuáles son las búsquedas que se están realizando desde el año 2004 sobre blockchain y sobre computación cuántica. Y si blockchain es algo que muchísima gente todavía no comprende y que se considera innovación, sector de la innovación puntera, pues fijaros el interés de blockchain comparado con el de la computación cuántica, que la computación cuántica pues todavía no ha tenido picos relevantes, ¿no? O sea, esto sigue siendo a día de hoy terreno de investigación y de gente que está en la cresta de la ola de lo que vendrá en el futuro, ¿no? Y ahora que hablamos de futuro, pues vamos primero de todo al pasado, porque esto de la computación cuántica, la primera persona a la que se le ocurrió que sería posible es a este señor de aquí. De momento, lo siento muchísimo, sabéis que me encanta la interactividad. Voy a estar un poquito de deciros cosas y no os voy a poder preguntar en directo quién es esta persona, pero bueno, vamos a ir haciendo interrupciones. Este es Richard Feynman, uno de los más importantes físicos del siglo XX y de la historia. Richard Feynman en 1959, en un artículo que publicó, que tenéis ahí arriba, There's Plenty of Room at the Bottom, hay un montón de sitio al final, empezó a dejar caer que quizás se podría utilizar las propiedades de la mecánica cuántica para realizar algún tipo distinto de computación, pero ya se metió de lleno, proponiéndolo con todas las letras, en 1981, en un artículo en el que hablaba de cómo podríamos simular la física con ordenadores. Y al final lo que decía es que si la física se basa en la mecánica cuántica, para simularla necesitarás un ordenador que trabaje con la mecánica cuántica. Necesitarás un ordenador cuántico, ¿no? Y claro, a partir de aquí se empezó a lanzar la historia, pero en un plano eminentemente teórico, porque, bueno, pues no había manera de cómo construir un ordenador cuántico, ni tampoco estaba muy claro si eso sería posible. Y el interés se disparó del todo en 1994, cuando este señor, Peter Shor, publicó este artículo que dice Algoritmos para computación cuántica, logaritmo discreto y factorización. Los que habéis estado en la sesión sobre introducción a la criptografía ya sois expertos en este tema y sabéis que la factorización es el problema
que reside detrás de la criptografía RSA y el logaritmo discreto reside detrás de protocolos de criptografía como Diffie-Hellman o detrás de la criptografía de curva elíptica que estamos utilizando por todas partes a día de hoy. Es decir, en un artículo, este señor dijo cómo se podría romper toda la criptografía de clave pública que utiliza la humanidad a día de hoy. ¿Vale? Entonces, claro, desde un punto de vista de ciberseguridad, de inteligencia quiero decir militar y demás, esto de repente puso todo el foco en, oye, señores, el que tenga un ordenador cuántico va a poder hacer muchas cosas. Y a partir de aquí, poco después, ahora mismo no me acuerdo exactamente de la fecha, pero fue también a mediados de los 90, después del 94, un español, y la verdad es que merecería que le pusieran una slide, lo estoy pensando ahora mismo, para la siguiente ponencia le voy a poner. Ignacio Cirac propuso cómo se podría construir un ordenador cuántico utilizando iones atrapados. Y a partir de ahí empezó la carrera por construir hardware. Y de ahí hasta a día de hoy, en donde hay muchas empresas que tienen ordenadores cuánticos, os he enseñado antes algunas de ellas, y estamos a día de hoy en el terreno de los 100 qubits, para que os hagáis una idea. Con el roadmap que están marcando tanto IBM como Google, están apuntando a tener 1 millón de qubits para finales de esta década, para 2030. Pero antes de que entremos en detalle en qué son los qubits, vamos a ver un ejemplo de por qué un ordenador cuántico cambia la foto completamente y precisamente basándonos en el descubrimiento de nuestro amigo Shor. Bueno, este es un cálculo que yo hice basándome en los récords que hay de romper claves RSA, que es factorizando números compuestos y obteniendo cuáles son los dos primos que multiplicando construyen ese número compuesto, ¿no? Pues hice distintos cálculos aquí para extrapolar cuánto tiempo se tardaría utilizando los mayores superordenadores que existen en el mundo. Entonces, la línea gris representan los 500 superordenadores que había en el mundo, me parece que el verano pasado, porque creo que han sacado otro que es la repera, ¿no? Bueno, pues utilizando esos 500 mayores superordenadores del mundo, se tardaría en romper una clave RSA de 3 kilobits la edad del universo. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Pues que si un atacante quisiera romper una clave de 2048 bits, se tendría que llevar los 500 mayores ordenadores que existen en la actualidad en la Tierra, se los tendría que llevar a la edad de hierro y empezar a ponerlos a trabajar, a ver si hoy ya le dan el resultado. Y si la clave que quiere romper es de 3K, pues entonces se tiene que llevar esos 500 mayores ordenadores que existen hoy en la Tierra al ladito del Big Bang, con cuidado de que no le exploten, para tener el resultado hoy. Esto, estaréis de acuerdo conmigo que es un problema inabordable, mientras no se conozca un algoritmo mejor, pero que de momento no se está consiguiendo. Bueno, pues aquí Eva, que sabéis que es el malote clásico que espía en el mundo de la criptografía, está pegando un salto de alegría delante de lo que parece un candelabro, pero no lo es. Eso es un ordenador cuántico parecido al que utiliza IBM y bueno, pues tiene ese aspecto, ¿no? Pues tenemos un estudio de diciembre de 2019 en donde explicaron cómo se podría romper una clave RSA de 2 kilobits en 8 horas si en algún momento tuviéramos un ordenador cuántico de 20 millones de qubits. ¿Vale?
La diferencia de 10.000 años a 8 horas, pues es importante. Y claro, esto es lo que representa el que el factorizar, por ejemplo, es un problema que se dice que tiene una complejidad exponencial, es decir, que a medida que aumenta el tamaño del problema que quieres resolver, la dificultad en resolverlo crece exponencialmente. Y eso es muchísimo. Pero utilizando el algoritmo de Shor, esa complejidad ya no crece exponencialmente, sino que crece de forma polinómica, que es muchísimo más despacio. Es decir, que romper una clave de 3 kilobits, pues probablemente si no son 8 horas, pues a lo mejor son 10 o 12 o muy poquito más, pero estamos hablando en este terreno. ¿Esto qué significa? Pues que la criptografía de clave pública que tenemos hoy muere. Quiero insistir aquí en una cosa, porque normalmente siempre se dice que el algoritmo de Shor ataca solamente a RSA. Y vamos, de hecho, en el inicio de la serie Devs, no sé si alguno lo habéis visto, tienen un debate un poco sobre este tema. No. La criptografía de curva elíptica será rota por un ordenador cuántico antes que la criptografía RSA, simplemente por el hecho de que en curva elíptica estamos utilizando claves mucho más pequeñas que las claves RSA y por tanto se van a necesitar menos qubits para romper la criptografía de curva elíptica. ¿Vale? Y entonces con esto, pues lo importante es saber cuándo va a ocurrir todo esto, cuál es la expectativa. Bueno, pues tenemos una expectativa de corto plazo que es que, pues, en los próximos 2, 3, 4, 5 años vamos a tener capacidad de obtener algo, empezar a obtener ventajas del mundo de la computación cuántica para algunos tipos de problemas muy específicos que son problemas relacionados con la optimización y la combinatoria, utilizando unos tipos de ordenadores que se llaman ordenadores de computación adiabática, que no los voy a explicar hoy, pero no son exactamente ordenadores cuánticos, pero aprovechan características de la computación cuántica y también tienen qubits, pero los utilizan de forma distinta para encontrar puntos óptimos de unas funciones, ¿no? Luego también con sistemas híbridos, en donde se utiliza computación clásica y para algunos momentos muy precisos se aprovecha alguna ventaja de la computación cuántica, en donde no tienes que hacer, en donde no necesitas sistemas muy grandes, o en donde puedes aprovechar sistemas adiabáticos, o también con algoritmos inspirados en la cuántica, porque está ocurriendo algo muy interesante, que es que a medida que la gente está abordando problemas con mentalidad de atacarlos con algoritmos cuánticos, descubren formas nuevas de atacar esos problemas con ordenadores clásicos y descubren algoritmos que son mejores que los que tenemos a día de hoy, ¿no? Y entonces esto es el mundo del quantum inspired, ¿no? Pero la computación clásica de lo que se llama un ordenador cuántico universal, que son ordenadores cuánticos que utilizan puertas cuánticas, lo que vendría a ser el equivalente en un ordenador clásico, una puerta clásica, una AND, una OR, una XOR, pues en los ordenadores cuánticos tienen otros tipos de puertas y estos ordenadores son los que podrían ya tratar problemas muy complejos, pues como el que hemos explicado de Shor u otros, ¿no? Vamos a ver uno de ellos más hoy. Pues todos estos ocurrirán, esperamos que a partir de finales de esta década y ahí irán creciendo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, claro, a día de hoy los qubits, que son los bits cuánticos, todavía necesitan mucha ingeniería para reducir problemas de ruido y demás, ¿no? Para que os hagáis una idea, las expectativas que hay con respecto a que se pueda romper la criptografía de clave pública, hay unas expectativas muy optimistas que lo ponen alrededor de mediados de la década de 2030,
quizá un poquito tirando más allá de 2035, y esas se están considerando expectativas quizá muy agresivas, pero cuando estamos hablando del mundo de la criptografía y la seguridad, tienes que ponerte en el lado paranoico del asunto, ¿no? Pero, por ejemplo, en un informe que estuve viendo de Gartner, Gartner pone la fecha en la que se rompería RSA alrededor del 2045-2046 y curva elíptica un par de años antes, ¿vale? Entonces, trabajamos con mucho margen de incertidumbre. También es posible que la tecnología evolucione más rápido de lo que esperamos hoy, pero bueno, más o menos estos son la foto que se está manejando. Con respecto a la criptografía, yo tiro mucho a la criptografía porque sabéis que es un tema que me encanta. Claro, la criptografía de clave pública que tenemos hoy se rompe, deja de servir porque va a ser débil, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues el NIST, que es la Agencia Estadounidense de Estandarización, está trabajando actualmente en definir un estándar de criptografía que se llama postcuántica. La criptografía postcuántica es sistemas de criptografía de clave pública que se van a poder ejecutar, que se pueden ejecutar en ordenadores clásicos, pero que sin embargo están basados en problemas que se piensa que no van a poder ser atacables por ordenadores cuánticos, ¿no? De manera que a los que están en el mundo de la informática y la ciberseguridad, pues pueden esperar. La fecha de lanzamiento del estándar está prevista entre 2022 y 2024 con esa ventana, con lo cual os podéis imaginar que nos vamos a pasar la segunda década de 2020, la segunda mitad de la década de 2020, migrando de RSA y curva elíptica y demás a algo nuevo, ¿no? A un estándar nuevo. Y bueno, pues en esas vamos a estar. Es un poco como una especie del efecto 2000 para los que sean un poco más veteranos en la audiencia, pero puesto en temas de algoritmos criptográficos, ¿no? Y dicho todo esto, vamos a empezar a meternos ya en el terreno de la computación cuántica y la mecánica cuántica. Lo primero de todo es la superposición. A muchos de todos seguro que os suena el gato de Schrödinger, que es un experimento mental que hizo Erwin Schrödinger a principios del siglo XX, en donde explicaba cómo con la propiedad cuántica de la superposición, un gato podría estar simultáneamente vivo y muerto. Es un gato que se mete en una caja y entonces hay un bote de veneno que se liberaría en la caja si se produce un determinado evento cuántico. Con lo cual, pues lo que dice es, mientras no se produzca ese evento, o sea, mientras no sepamos qué es lo que ha pasado, mientras no observemos al gato, el gato está vivo y muerto simultáneamente. Y esto es el primer punto en donde a todos nos puede explotar la cabeza, ¿no? Pues esto es la superposición, ¿vale? Ahora después matizaré un poquitín la interpretación, pero vamos a quedarnos de momento con el mensaje así muy genérico de que un gato o un objeto cuántico pueden estar en dos estados simultáneamente. Y puede estar en dos estados simultáneamente hasta que alguien lo observa, hasta que abres la caja y ves qué le ha pasado al gato. En ese momento el gato deja de estar vivo y muerto simultáneamente para pasar a estar o vivo o muerto, tal como conocemos en nuestro mundo clásico de toda la vida. Un ejemplo precioso y curiosísimo de lo que es la superposición es la doble rendija de Young. Este es un experimento, y este ya no es un experimento mental, sino que este es un experimento real. Hay muchos vídeos muy chulos por ahí que lo enseñan, pero a mí me encanta este meme, en donde lo que se hace es que se lanza un electrón hacia esta doble rendija
y se observa los puntos en donde van impactando los electrones a medida que los vas lanzando, ¿no? Y entonces, cuando nadie intenta medir qué es lo que ocurre en la doble rendija, lo que se obtiene es un patrón de interferencia como el que aparece aquí. Y sin entrar en muchos debates, la interpretación de este patrón de interferencia lo que viene a decir es que el electrón ha debido pasar simultáneamente por las dos rendijas. Es decir, tú lanzas un electrón y el electrón pasa por las dos rendijas. Eso ya parece difícil, pero lo más complejo todavía es que si intentas medir si efectivamente el electrón está pasando por las dos rendijas o no, lo que ocurre es que el electrón va a pasar solamente por una de las dos rendijas. Pasa o por la una o por la otra. Y luego hay muchas evoluciones de este experimento en donde intentan que el electrón no nos tome el pelo y por muchas vueltas que le des, haciendo todas las barrabasadas que quieras para que el electrón no pueda decidir. Hay un ejemplo que dices es, hago la medida mucho más tarde, a mucha más distancia, de manera que cuando el electrón atraviesa la rendija no puede saber si yo voy a medir o no voy a medir, ¿sabes? Y además mido aleatoriamente. Bueno, pues si intentas en algún momento medir el electrón, entonces de repente el electrón pasa solamente por un sitio. Y esto pues ya es para volverse locos. Y una vez que tenemos el concepto de la superposición, podemos tener una primera aproximación a comprender qué hace que un ordenador cuántico sea especial. Y aquí entramos a definir qué son los bits y qué son los qubits. Los bits yo creo que todos lo sabemos. Un bit es una cosa que tienen los ordenadores clásicos en donde podemos definir, es un registro de memoria en donde podemos definir que estamos o en 0 o en 1. Y jugando con que todos los bits que tengan el ordenador estén o en 0 o en 1, pues somos capaces de desarrollar pues, todo lo que hacemos hoy. Podemos jugar al Fortnite. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? En un ordenador clásico, en cada instante de tiempo, la configuración de la memoria del ordenador va a representar un único valor, va a estar en un único estado. Porque todos esos bits o son 0 o son 1. Entonces, imaginaros que tenemos un ordenador muy pequeñito de 5 bits. Ese ordenador muy pequeño de 5 bits va a poder estar en cada momento en cualquier valor entre el 0 y el 2 elevado a la 5, que es 32. ¿Vale? Puede estar en 0, en 1, en 2, en 3, pero en cada instante de tiempo, en un instante de tiempo a lo mejor está en el 27 y en otro va a estar en el 9, pero solamente va a estar en ese valor. Sin embargo, y esta es la clave de la cuestión, un ordenador cuántico trabaja con qubits y los qubits tienen propiedades cuánticas y por tanto un qubit puede estar simultáneamente en 0 y en 1, como el gato de Schrödinger. Y eso quiere decir que en cada instante de tiempo, en vez de codificar un único estado, vas a poder codificar 2 elevado a la n estados. Con lo cual, si tenemos un ordenador cuántico de 5 qubits, vamos a poder codificar simultáneamente 32 estados. Y esto es lo que se puede ver en esta pelota que hay aquí debajo del candelabro. El candelabro que os recuerdo, esto sí que es una foto, esta es una foto del ordenador cuántico de IBM, de uno de los ordenadores cuánticos de IBM. Esta representación, este diagrama se llama la esfera cuántica, Q-sphere en inglés, ¿no? Y en esta esfera lo que vemos es que cada puntito que hay en la superficie de la esfera representa un estado cuántico, ¿vale? Y el tamaño de la pelotita que hay en el extremo representa qué probabilidad voy a tener de medir ese estado en el momento en el que yo decida que mido, ¿vale? Pero aquí veis que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 numeritos aquí dentro, pues esos son los 5 qubits, ¿vale? Y tengo todos los estados intermedios entre el que todos mis qubits estén completamente a 0
o todos mis qubits estén completamente a 1 y luego además, porque todo esto se define con variable compleja, pueden tener fases y demás, o sea que pueden estar repartidos por la superficie de la esfera. En un ordenador clásico, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos que ir avanzando por todos esos estados, uno detrás de otro, poquito a poco, y lo máximo que podríamos hacer es poner distintos sistemas en paralelo para que fueran avanzando con más gracia, ¿no? Pero no sería un único sistema trabajando con todos esos estados simultáneamente. Y bueno, creo que como somos pocos, no sé si ha aumentado mucho la cantidad de público, no sé si a lo mejor igual podemos abrir micrófono un momentito por si alguien tiene alguna pregunta hasta este momento. Ya les he cambiado la opción por si alguna persona quiere abrirse su micrófono. Mientras alguno se anima, de todas formas, en cualquier momento, si queréis, podéis escribir en el chat alguna pregunta y en estas pausas o algo así me la leen y la atendemos. Una pregunta, a ser posible. Sí, Carlos, dime. Los ordenadores clásicos entiendo que los manejamos mediante electricidad, digamos, y mediante pulsos eléctricos. Sí. ¿Cuáles son los requisitos o cuál es el funcionamiento, entre comillas, simple de un qubit? O sea, ¿mediante qué mecanismo más o menos se altera su estado? Vale. Déjame que te responda a esa pregunta un poquito más tarde, ¿vale? Vale. Perfecto, pero es muy buena pregunta. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Sí. Perdonad porque llegué un poquito más tarde, igual ya habló usted de ello, pero ¿cómo se piensa o cómo se está planteando la resolución de los ordenadores cuánticos de la cantidad de energía de frío, de refrigeración que necesitan para poder funcionar? Bueno, eso depende de las tecnologías. Si quieres también lo comento luego. No tengo intención de hablar mucho de cómo se construye un ordenador cuántico, porque, o sea, todo esto es materia muy compleja y hoy estamos aquí de introducción. Pero también daros cuenta que es como, eso también es un poco como si estuviéramos hablando de computación clásica y nos pusiéramos a analizar cómo funciona un transistor, ¿sabes? Entonces son asuntos muy importantes porque cuando estudias computación informática te enseñan cómo funcionan los transistores para que comprendas cómo se crea un bit, pero claro, hay una línea de aprendizaje que es el hardware, que es una línea muy física, y hay otra línea de aprendizaje de algorítmica, que sería el mundo de la programación, que es una línea pues más matemática y más tal. Y bueno, pues hoy de todas formas vamos a dar un barrido un poquitín por todo, pero bueno, luego lo tratamos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, mira, te cuento. Tenemos una en la que pone que les gustaría realizar la siguiente pregunta, ¿vale? ¿De qué manera un banco, como puede ser el Banco Santander, está apostando por la computación cuántica? ¿Y qué tipo de algoritmos se utilizan? ¿Cómo se implementan? Vale, pues mira, te voy a decir, ahora mismo no te voy a hablar de Banco Santander, pero sí que te puedo decir un poco las recomendaciones que hay en general para cualquier empresa que quiera introducirse en computación cuántica. Y hay un diagrama de fases, no lo tengo aquí ahora mismo, pero es muy sencillo. Tienes 4 fases para meterte en el mundo de la computación cuántica cualquier empresa. En primer lugar, aprender. Esto no es fácil. De saque no es fácil. Entonces, lo primero es crear un equipo que aprenda. Luego, identificar, una vez que ya tienes un poco de conocimiento y una intuición que te permita saber de qué va esto, identificar qué casos de uso podrías tener tú que puedan recibir una ventaja, ¿vale? Quizá no ahora, pero sí en un cierto plazo de tiempo para que te empieces a preparar y para que empieces a trabajar con ellos. Y luego esos casos los pruebas. Haces una fase de test y demás. Y a base de probarlos, los vas a comprender cómo abordarlos desde un punto de vista clásico. Quizá vas a aprender cómo abordarlos con inspiración cuántica, pero tratándolos clásicamente, que es algo lo que hemos contado antes. Y a partir de ahí ya, en el momento en el que identifiques que tienes un
una vía para alcanzar una ventaja gracias a la computación cuántica o a todo lo que has aprendido antes, la despliegas. ¿Vale? Ese es un poco el camino. Y luego hay una recomendación que se hace por ahí de forma muy general, que es mejor tener equipos pequeños enfocados que no tener mucha gente mirando el asunto de vez en cuando, porque es algo que requiere mucha especialización. Muchas gracias por la respuesta. Y luego la segunda que te he dicho que me gustaría saber es el tipo de algoritmos que se pueden utilizar en un banco y cómo se realiza la implementación. Por ejemplo, yo que sé, un algoritmo como el de la homología persistente que puede ser utilizado para el Big Data. Ahora mismo, actualmente, ¿qué tipo de algoritmos se pueden estar utilizando? Ahora mismo lo que se está trabajando más es en el segmento de la computación adiabática, que no es el core de lo que vamos a tratar hoy para tratar problemas de optimización. Ahí ya entiendo por la pregunta, intuyo que es una persona que sabe más o menos de los tipos de problemas que se trabajan en el sector financiero, pero ahí estamos ya trabajando con sistemas que trabajan en el entorno de 5.000 qubits. Quiero aclarar a todo el público que esos qubits no son los mismos, no son el mismo tipo de qubit que los qubits de los ordenadores universales de los que estamos hablando hoy, pero ahí se está trabajando 5.000, 10.000 qubits que ya se pueden construir matrices de 90 por 90 que empiezan a permitir abordar algunos problemas de optimización. Vale. Si queréis, pasamos ahora, seguimos para no entretenernos demasiado y vamos haciendo pausas poco a poco. Bueno, sabéis que no me gusta en estas conferencias que doy, que son divulgativas, no me gusta meterme demasiado de lleno en la matemática y prometo que no lo voy a hacerlo, pero es inevitable que os enseñe dos simbolitos de raíces cuadradas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo se expresa, cómo se expresan los qubits, cómo se escriben en papel para que nos entendamos, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama la notación Ket, el tema este de poner la barrita y el mayor que encerrando una cosa dentro, ¿no? Y esta cosa dentro representa un estado de nuestro qubit. Este tipo de notación la inventó Paul Dirac y nosotros vamos a trabajar con la posibilidad de que nuestro qubit esté en modelo gato triste o en el estado gato contento, que vendrían a ser el equivalente a que esté en 0 o en 1. Y esto luego no os agobiéis ni intentéis aprendéroslo porque esto es complejo, pero simplemente es que creo que es útil que tengáis una intuición de cómo se están expresando estas cosas. Entonces, al final, el Ket viene a representar una matriz de una columna y dos filas, en donde el elemento superior de la matriz representa cuánto de gato triste soy o cuánto de 0 soy, y el elemento inferior representa cuánto de gato contento soy o cuánto de 1 soy, ¿no? Pero aquí, en vez de tener 1 y 0, pues puedo tener números en variable compleja, con parte real, parte compleja, y eso lo hace todo mucho más difícil, pero aquí hoy estamos para hacer las cosas fáciles. Entonces, cuando tengo un qubit en superposición, y aquí ya entramos con el tema de las interpretaciones, porque el que el gato de Schrödinger esté en superposición, hay muchas maneras de verlo y por eso existe el mundo de las interpretaciones de la mecánica cuántica. A mí personalmente me gusta una interpretación en la que lo que se dice es que no es que el gato de Schrödinger esté simultáneamente vivo y muerto. El gato de Schrödinger está en un estado que no somos capaces de comprender y que sea lo que ocurre es que en el momento en el que lo medimos va a salir vivo o muerto con una determinada probabilidad. ¿Vale? Y esa probabilidad sí que somos capaces de manipularla y lo vamos a estar viendo. Entonces, si yo tengo mi qubit en este estado, en el estado del circulito rojo,
lo que quiere decir es que como estoy más cerca del gato contento, cuando lo mida, si lo mido, va a ser más probable que el resultado de la medición me dé un gato contento o me dé un 1. Y va a ser menos probable que me dé un gato triste. ¿Vale? O un 0. Y esa probabilidad es la proyección que aparece aquí. Os podéis imaginar que salen senos y cosenos, pero bueno, en concreto, la probabilidad... Bueno, esto se expresa así, es decir, este qubit, este estado, es en cierta parte un gato triste más en cierta parte un gato contento, y termina saliéndote así. Y en concreto, la probabilidad de que mida un gato triste va a ser 1/3 y la probabilidad de que mida un gato contento va a ser 2/3. 2 de cada 3 mediciones que haga me va a salir el gato contento y 1 de cada 3 mediciones que haga me va a salir el gato triste. Y cuando juntamos varios qubits, al final lo que ocurre es que tenemos un estado que es la combinación de todos ellos, y para eso se hace una cosa que se llama un producto tensorial, que al final es combinar estas dos matrices, multiplicándolas, lo de arriba con lo de abajo, tal, así, haciendo el cruzado mágico, y lo que nos sale es una matriz de 4 filas, en donde en cada fila tengo pues también una indicación de cuánto estoy de que los dos qubits estén tristes, cuánto estoy de que el primero esté triste y el segundo contento, y así, ¿no? Claro, esto es lo que crece exponencialmente, porque si añado otro qubit, mi matriz pasa a ser de 4 por 2, 8 filas, ¿vale? Y esto es lo que me lleva a la esfera cuántica que habíamos visto antes, a la Q-sphere. Si tengo 5 qubits, pues voy a tener 32 estados y así voy a tener 2 elevado a la n estados. Esto en cuanto a la superposición, pero la superposición por sí sola, y esto es muy importante, la superposición por sí sola no le da la potencia de un ordenador cuántico. La potencia de un ordenador cuántico se la dan la superposición, el entrelazamiento y la capacidad de crear interferencias entre los estados de los distintos qubits. Vamos a ver qué es el entrelazamiento. El entrelazamiento es que si el estado de mi qubit está definido así, lo que ocurre es que si yo mido el primer qubit y me sale un gato triste, ya sé que el otro qubit necesariamente va a ser un gato contento. ¿Vale? Y esto da igual dónde estén los dos qubits. El entrelazamiento es algo que empezaron a abordar Einstein, Podolsky y Rosen, precisamente intentando demostrar que esto de la computación cuántica no podía ser verdad. Y entonces trabajaron el entrelazamiento como una paradoja que se conoce como la paradoja EPR. Entonces, lo que ocurre es que ellos dicen, si yo cojo dos fotones que estén entrelazados, y eso se puede hacer, creedme, y tiro uno hacia Venus y otro hacia Marte, y me coge un marciano el fotón de allí y me lo mide, según la teoría cuántica, el fotón que está por Venus, o se habrá pasado porque Venus está mucho más cerca, en el mismo instante en el que midan el fotón de Marte, que también está en superposición, el de Venus colapsará, y además colapsará a un estado que estará relacionado con el resultado de la medición del fotón de Marte. Entonces, claro, esa especie de transmisión de información instantánea a lo largo de grandes distancias está en contra de la ley de la relatividad, ¿no? Y con esto, pues, la conclusión era que esto no puede ser verdad. Bueno, pues han hecho 27.000 experimentos y es verdad, eso ocurre. Y forma parte de muchos protocolos de comunicación cuántica, ¿no? Entrelazas dos fotones y se mandan a distintos lados. Luego todo esto tiene
una especie de... Yo os reconozco que las explicaciones de por qué la paradoja EPR no rompe con la relatividad, la verdad es que no las entiendo muy bien y me parecen un poco juegos de palabras. Pero lo que vienen a decirte es que no existe realmente manera de transmitir información más rápido que la velocidad de la luz entre los dos extremos por cómo se tiene que construir el experimento. Pero bueno, no os quiero liar con eso. Simplemente os quiero explicar que dos partículas pueden tener sus estados relacionados, entrelazados, de una forma muy, muy especial, ¿no? Muy íntima. Este es un circuito en un ordenador cuántico que genera un entrelazamiento entre el qubit 0 y el qubit 1, de manera que da este resultado. Y esta esfera de, bueno, este histograma de posibles soluciones y esta esfera cuántica. Y si os fijáis, tras este circuito, si yo mido el qubit 0, sé que si me da 0, sé que el qubit 1 va a ser 0 también. Y si mido el qubit 1, el qubit 0 y me da 1, sé que el qubit 1 va a ser 1 también. Esto del entrelazamiento también da paso a un concepto que quizá habéis oído en alguna ocasión, que es el del multiverso, los mundos paralelos. Esto se comenta también en la película de Devs. Y una explicación que hay al tema de la superposición y del colapso de los estados cuando observamos es que, y todo esto son teorías que no, o sea, son interpretaciones, no, puede ser, no puede ser, pero bueno, ahí está. Una de las interpretaciones es que en el momento en el que medimos un objeto cuántico, nos entrelazamos con él y se generan dos universos, el universo se bifurca y el observador se queda, por un lado, en un universo en el que el observador ha encontrado el gato muerto y otro universo en el que el observador se ha encontrado con el gato vivo. Os recomiendo una película que es un cortometraje, muy cortito, pero a mí me parece muy divertido, que se llama One Minute Time Machine, que trabaja sobre el tema del entrelazamiento y los mundos paralelos. ¿Vale? ¿Preguntas sobre el entrelazamiento? Que aquí seguro que os ha explotado la cabeza. Una cosilla, Jaime, soy Antonio. Te iba a preguntar antes porque lo veía más relacionado con la parte de lo que era el propio ordenador, pero bueno, en el fondo da igual. Una teoría que había leído yo en su momento es que no se iban a lograr nunca ordenadores de tropecientos mil qubits porque el ruido haría que mucho antes eso fuera inmanejable. Y el problema del ruido realmente es que se rompe el entanglement, que se rompe el entrelazamiento. Claro, ¿Cómo ves esa teoría y el tema del ruido? Claro, el problema, y con esto si queréis pasamos a la tecnología. Oye, vamos con un poco de retraso entre que hemos empezado tarde y tal, pero bueno, voy a hacer lo que pueda. Tampoco quiero correr demasiado porque no es fácil. Bueno, aquí están, en atención a las dos preguntas que había antes, algunas de las tecnologías que se están utilizando para construir qubits. La tecnología que más proyectos están utilizando, por ejemplo, Google, IBM, está basada en qubits superconductores, ¿vale? Que se crea utilizando sistemas, entornos superconductores, se crean una especie de resonadores armónicos que no son exactamente armónicos, y ahí precisamente reside la gracia, pero bueno, de alguna manera se consigue hacer que la corriente que circula en este circuito tenga un comportamiento cuántico. Entonces esto, la gracia que tiene es que estás construyendo algo que tiene un comportamiento cuántico y lo puedes entrelazar y demás. Y efectivamente, pues esto se maneja con electricidad y con microondas.
Entonces aquí le tiras pulsos de microondas y con esos pulsos de microondas consigues hacer que esté en superposición, consigues manipular esa superposición y manipular las probabilidades de los resultados y demás, ¿no? Hay otra tecnología que la utiliza, por ejemplo, IonQ y también Honeywell, que está basado en iones atrapados, ¿no? Que básicamente pues cogen un ion y con rayos láser son capaces de aislarlo para que no se relacione con nadie más, y entonces a partir de ahí ya metiéndole golpecillos de láser eres capaz de manipular el ion y manipular sus propiedades cuánticas. Hay otra tecnología que es lo que se llaman quantum dots en silicio, puntos cuánticos en silicio, que utilizan tecnología muy similar a la que se utiliza para construir transistores sobre silicio y claro, tratándose de construir algo parecido a transistores en silicio, pues os imagináis quién está apostando a tope por esta tecnología, pues Intel, porque claro, tienen toda la experiencia en ese mundo. Y también, pues a base de microondas es posible manipular electrones que se aíslan dentro del silicio, ¿no? Hay otras tecnologías que son como muy avanzadas, los qubits topológicos, que utilizan una cosa que se llaman estados de Majorana, y está apostando por esto, sobre todo al quien más suena es Microsoft, ¿no? Y es muy experimental. Ahora os comento un poco características de cada uno. Y hay otras que son incluso basadas en diamante. Cuando se introduce un átomo de nitrógeno en una retícula de diamantes, pues se queda por ahí un electrón colgadillo por en medio, entonces se puede manipular el spin de ese electrón, y además manipulando el spin de ese electrón se puede manipular el spin de los núcleos que hay alrededor, ¿no? Y todo eso constituyen qubits. No os fijéis demasiado en los números, porque este gráfico es de 2016, entonces están atrasados, pero sí que os quiero explicar que hay distintas características para las distintas tecnologías. Esto a día de hoy esto es un problema de identificar qué tecnología va a ser más eficaz para construir un ordenador cuántico. Pues esto es, cuando empezaron con los ordenadores clásicos, pues estaban los que le daban a los rotores, los que le daban a las válvulas y bueno, pues al final hasta que llegaron los transistores que aparecieron después de que ya hubiera sistemas de computación, ¿no? Y eso es lo que ha dado a correr. Pues bueno, pues todo esto son tecnologías que se están probando hasta que de repente encontremos una que es la mejor. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Antonio, que no me olvido de ti, claro, la gracia es que hemos visto que los estados cuánticos colapsan a estados clásicos cuando alguien los observa. Pero el que alguien los observa no significa que un tío vaya y ponga el ojo una lupa encima. Significa que existe una interacción con el entorno, ¿sabes? Entonces, claro, ¿el entorno qué es? Es que estamos rodeados de cosas. O sea, que te toque una mota de polvo o que te toque otro átomo o que te toque un fotón, significa que ya te están alterando, ya están modificándote, ya están modificando ese estado cuántico. Hay una interpretación que a mí me gusta mucho de qué significa que ese colapso, o lo que se llama también que el qubit pierda coherencia, y es que en realidad lo que ocurre es que el qubit se entrelaza con el entorno y entonces se pierden esas propiedades cuánticas. Entonces, bueno, pues cuando habla aquí de longevidad, te está diciendo cuánto tiempo se puede mantener la coherencia de ese estado cuántico en esta tecnología. Entonces, por ejemplo, veis que los iones atrapados, como con los láser es posible aislarlos casi perfectamente, pues son qubits que tienen una vida muy larga. Y esto es importante. Los qubits en superconductores tienen vidas de microsegundos,
que es suficiente para que hagas algunas operaciones con ellos, pero claro, a medida que queramos desarrollar algoritmos que duren mucho, pues tardarán, ¿no? Y así, los de diamantes también tienen una duración bastante larga. Y la otra cosa que me habéis comentado era... Ay, pensaba que estaba aquí, pero ya no me acuerdo. Me habéis hecho una pregunta y ya no me acuerdo sobre esto. Pues no sé, ya me volverá la idea a la cabeza. Bueno, yo lo otro que te preguntaba era si tuviera realmente un límite en el tema del ruido y de este colapso para que escalen realmente los ordenadores cuánticos. No sé si va por ahí. Estábamos hablando también, perdón, estábamos hablando también de las temperaturas. Entonces, me lo estabas diciendo y ya me he acordado. Entonces, por lo general, vamos a tener que estar trabajando con temperaturas muy próximas al 0 Kelvin. Hay algunos casos en los que vamos a estar en milikelvines y hay alguna tecnología en la que a lo mejor podemos estar en 4 kelvines. Parece que 4 kelvines es muy frío, pero la diferencia entre mantener milikelvines y 4 kelvines es muy importante. Pero en este caso, por ejemplo, fijaros que el caso de las tecnologías basados en diamante pueden operar incluso a temperatura a temperatura ambiente, a la temperatura de una habitación, a 10 grados, 18 grados, 20 grados. ¿Vale? Entonces, todo esto son cosas que entran en juego a la hora de que decidamos con qué procesador, con qué tipo de tecnología nos vamos a quedar. Claro, cuando tenemos todas esas posibilidades de tener errores, lo que ocurre es que esos errores no se producen porque construyamos mal. Podemos mejorar mucho la tecnología, pero es que cualquier interacción con un elemento cuántico rompe su estado, con lo cual los errores siempre van a estar. Y para eso en lo que se está trabajando muchísimo y es muy importante es en las técnicas de corrección de errores. De manera que un poco lo que va a ocurrir es que cuando empecemos a tener grandes cantidades de qubits, vamos a poder relacionarlos entre ellos de manera que cuando se produzca un error en alguno de ellos, se autorresuelva, sin romper los estados cuánticos del conjunto. Y eso es lo que se llama qubits lógicos. Pero para producir un qubit lógico de mucha calidad podemos necesitar cientos o miles de qubits físicos. ¿Vale? Y por eso en el artículo que hablábamos antes de RSA decía 20 millones de qubits ruidosos. ¿Vale? No sé si con esto te he respondido, Antonio. Maravillosamente. Vale, pues entonces vamos a visualizar cómo es un qubit. Bueno, pues para ver un qubit solo, lo más práctico es esto que se llama la esfera de Bloch, en donde tenemos arriba el 0, abajo el 1, y luego entre medias nuestro qubit va a poder estar en cualquier punto de la superficie de esta esfera. ¿Vale? Pero si tenemos 2 qubits, pues podemos poner dos esferas de Bloch. Pero cuando los qubits se entrelazan, el entrelazamiento ya no puede quedar descrito por la esfera de Bloch. Entonces, para describir o visualizar estados de múltiples qubits, pues se utiliza la Q-Sphere que os he enseñado antes. ¿Vale? Y dicho esto, perdonadme, pero vamos fatal de tiempo. Pero bueno, vamos a por ello. Vamos a ver una puerta cuántica muy sencilla y con esto vamos a hacer un primer programita cuántico que es el holamundo de la computación cuántica. La puerta Hadamard es una puerta que si empezamos con un qubit que lo tenemos en el estado 0, lo que hace es que nos lo tumba y nos lo pone sobre el eje de las X. De manera que la definición de ese qubit es que partimos de un qubit que lo tenemos en gato triste o 0, lo pasamos por la puerta Hadamard y a partir de ahí lo que tenemos es que nuestro qubit va a ser un gato
triste o contento, si lo medimos, con igualdad de probabilidades en el momento en el que lo midamos, ¿vale? La mitad de probabilidades de que salga triste que de que te salga contento cuando lo midas, ¿vale? Esto entonces yo me he hecho aquí un circuito muy sencillito, que es que me pongo mi puerta Hadamard, la mido y miro el resultado que me da. Entonces, si ejecuto eso muchas veces en un procesador cuántico real, pues me da un 50 y poquitos y un 49 muchitos, ¿vale? Me debería salir, en teoría, 50-50, lo que pasa es que siempre hay algún tipo de error del procesador cuántico que no te lo va a clavar, ¿no? Por lo general suele haber además una pequeña tendencia a que te salga más el 0 que el 1 porque el 0 es un estado de menor energía. Bueno, pues ya sabemos cómo generar un dato aleatorio. Y además un dato aleatorio no porque me haya hecho yo un programa que decida que esto es aleatorio, sino aleatorio porque las leyes de la mecánica cuántica no me van a permitir predecir qué es lo que ocurre ahí. Vámonos a la web de IBM y tengo que cambiar la compartición de la pantalla. Un momento, a ver dónde tengo los controles del Zoom. Quiero compartir esta pantalla. Vale. Bueno, si entráis en quantumcomputing.ibm.com, entráis a lo que se llama la IBM Q Experience, en donde podéis trabajar con ordenadores cuánticos reales, de verdad de la verdadera. Esto que aparece aquí a la derecha, supongo que estáis viendo la pantalla, esto que aparece aquí a la derecha son distintos procesadores cuánticos de verdad de la verdadera. Y también hay un simulador que es útil cuando quieres hacer un experimento en donde no necesitas machacar la cola de espera de un ordenador cuántico real. Aquí se muestra la cola y la verdad es que están todos bastante ocupados, con lo cual no vamos a tener posibilidad de lanzar un trabajo ahora, un procesador real. Pero bueno, hay horarios en los que se ven huecos libres, ¿no? Pues bueno, pues vamos a crear un circuito en donde vamos a crear un dado. Un dado es sacar un número aleatorio. Y ya sabemos cómo sacar un número aleatorio. Me pongo una puerta Hadamard aquí, otra puerta Hadamard aquí y otra puerta Hadamard aquí. Estos son qubits. Estaba por ahí, Arturo me había dicho que quería un dado de 30 caras. Se lo voy a hacer de 32. Ponemos dos qubits. ¿Sí? Me vale perfectamente. ¿Te vale perfectamente? Bueno, pues es que si no se me... Mira, te lo voy a quitar, ¿eh? Te lo voy a dejar de 3 qubits, Arturo. Pero bueno, se pueden añadir más qubits, como podéis ver. Entonces, le hemos metido 3 puertas Hadamard y fijaros que ya me sale aquí la pelotilla en donde me dice que tengo todos estos estados posibles y el grosor de la pelotilla del final me define con qué probabilidad puedo sacar ese estado. La probabilidad es 0,125. Aquí también veo las probabilidades, que es la raíz cuadrada de la altura de esto. Es decir, todos tienen la misma probabilidad de salirme como resultado. Y entonces luego digo, pues los voy a medir. Pongo aquí para medirlo y para medirlo. Y en el momento en el que lo mido, pues aquí me ha salido un 9. Pero bueno, esto es aquí porque el simulador le puedo dar distintos valores. Ahora, ¿lo quiero ejecutar en la vida real? Vengo aquí, Run Settings, y digo, lo quiero ejecutar contra alguno de los procesadores de verdad. ¿Vale? Como tienen mucha cola no nos va a salir el resultado, pero bueno, pues voy a elegir el simulador. Y quiero mandarle shots. Es cuántas veces quiero que se ejecute antes de darme el resultado. Aquí hay una cosa muy importante y es que si os fijáis, el resultado se basa siempre en la probabilidad. La computación clásica es determinista, es decir, si ejecutamos un proceso, en las mismas circunstancias el resultado siempre va a ser el mismo. ¿Vale? La computación clásica es determinista. La computación clásica trabaja con probabilidades, con lo cual no siempre tengo por qué obtener el mismo resultado. Pero
con alguna probabilidad, si mi algoritmo está bien hecho, con alguna probabilidad voy a tener el resultado que espero. Con lo cual, le puedo pedir que me ejecute mi algoritmo varias veces y eso aumenta la seguridad con la que yo puedo comprobar que aumenta la seguridad de que obtengo el resultado correcto. Como lo que quiero obtener es un número aleatorio y no una distribución de probabilidades, pues le digo que me lo ejecute lanzándolo solo una vez. Si le hubiera puesto aquí un procesador real, me hubiera dado un resultado real y aquí me ha dado ya el resultado y me ha salido el 7 en un dado entre 0 y 7. ¿Vale? Pues me podría haber salido cualquier otra cosa. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? Hay más, ¿eh? Jaime. Sí. Hola, Beatriz. Nos queda mucho tiempo porque nos estamos pasando un poquito de la hora y tampoco nos gusta alargar porque la gente que está conectada, pues... Voy muy rápido ya. Hemos dicho. ¿Vale? Vale. Gracias. Vale. Bueno, pues como no tenemos tiempo, os invito a que me contactéis si queréis por LinkedIn, Twitter, Instagram, lo que sea, si tenéis dudas. Pero bueno, con esto os invito a que entréis en la plataforma de IBM y cacharréis con esto, que ya veis que se ponen puertecillas y ya está. La Hadamard es muy fácil, luego a partir de ahí hay que aprender un montón, pero tenemos terreno. Volvemos a la presentación y os voy a enseñar ahora, para terminar, un algoritmo quizá un poco más interesante que nuestro dado, que es el algoritmo de Grover. El algoritmo de Grover es un algoritmo que te permite realizar una búsqueda en una lista de datos desordenada. ¿Vale? Entonces, imaginaros el problema es, debo encontrar un valor en un conjunto de n posibilidades. Imaginaros, tengo que encontrar, dime un número del 1 al 32. Bueno, pues ese es el problema, ¿no? ¿Cuál es el número? ¿Cuántos intentos tengo que hacer si lo abordo clásicamente? Pues necesitaría hacer de media la mitad de intentos que posibilidades hay. Si tengo 32, pues a veces acertaré a la primera y a veces acertaré a la última. Y de promedio acertaré pues por en medio. Cuando lleve más o menos 16 intentos habré acertado. ¿Vale? Y con el algoritmo de Grover, sin embargo, tardo la raíz cuadrada de las posibilidades que hay. Al contrario, el algoritmo de Shor proporcionaba una ventaja exponencial, el algoritmo de Grover proporciona una ventaja, lo que se llama cuadrática. ¿Vale? En el caso de que tenga que adivinar un número entre 32, pues sería la raíz cuadrada de 32, que ahora mismo no me acuerdo cuánto es. ¿Vale? Porque sería pues 2 elevado a, pues no me acuerdo, pues algo más de 4 y algo menos de 8. ¿Vale? Pues ese número de intentos. Pero claro, cuando estamos trabajando, vamos a decir, si son 64 en clásico necesitaría 32 vueltas y si lo hiciera con Grover necesitaría 8 intentos, nada más. ¿Vale? Claro, cuando el algoritmo de Grover, que tiene una ventaja cuadrática, pues para datos, para cantidades pequeñas no aporta mucho. Incluso aunque fuera exponencial, si la variable es pequeña tampoco aporta mucho, pero imaginaros que mi problema es, quiero romper Bitcoin y quiero invertir un hash de 256 bits. Clásicamente necesitaría 2 elevado a la 255 intentos, que es un número brutal, increíblemente grande. Pero con el algoritmo de Grover necesitaría 2 elevado a la 128 intentos, que es un número muchísimo más pequeño. Aún así es grande, pero es muchísimo más pequeño. Y aquí veis que hay una ventaja. Entonces, ¿cómo funciona el algoritmo de Grover? Pues fijaros nuestra esfera cuántica, que hemos empezado con todas las puertas Hadamard que habíamos visto antes, y entonces nos aparecen puntitos por todas partes en la esfera, todos de igual tamaño y todos chiquititos. Y en este caso, visto aquí, es nuestra solución es lo que está señalado en morado, ¿no? Entonces, el algoritmo de Grover
va generando interferencias en el sistema a base de darle vueltas a las funciones de onda de todo esto, de manera que en un primer intento lo que hace es que el puntito que es la solución aparece ahí en un color distinto porque ha cambiado de fase. Pero el que cambie de fase no significa que yo sepa adivinarlo, porque cuando mida voy a ver amplitudes, no voy a ver fases. Entonces, le seguimos dando vueltas a esto y lo que ocurre es que se va produciendo una interferencia constructiva en la solución y destructiva en lo que no es solución, con lo cual, a medida que le doy dando vueltas, el puntito que es solución se hace más gordo, indicando que tiene más probabilidad de ser el resultado que obtenga cuando mida. De manera que al final, justo antes de que vaya a ponerme a medir, tengo un montón de puntos muy chiquititos y un punto muy gordo en la solución. Esto lo tenéis en el Twitter de Abe Asfold y es un vídeo que la verdad es que es muy bonito de ver. No vamos a entrar en ello. El algoritmo de Shor, os recuerdo que proporciona una ventaja exponencial y se basa en que cuando tienes un número que lo quieres descomponer en sus factores primos, eres capaz de con ese número construir una función periódica, como podéis ver aquí, ¿vale? Cuando ese número es pequeño, pues es fácil ver que es periódica, pero cuando ese número es grande es muy difícil encontrar el periodo. La función es periódica, pero el periodo es muy difícil de ver. Y existe un algoritmo cuántico que se llama la transformada cuántica de Fourier, que es muy eficaz en encontrar el algoritmo de esta función. Y una vez que has el periodo, y una vez que has encontrado el periodo de esta función, pues es sacar máximos comunes divisores y ya está. Tiene una fase clásica que es muy sencillita y te da los factores que componen ese número. Y con esto llegamos al final. Disculpadme, he ido un poco atabalado por el retraso que hemos tenido al principio. También esto es un poco complejo. Pero si queréis saber más, haceros una foto a esta slide. Aquí tenéis unos cuantos recursos para que vayáis aprendiendo. Y con esto, preguntas finales y pasamos al examen. Jaime, si te parece, yo te propongo que, como es tan interesante, la verdad, y te has dejado algunas cosas en el tintero, si hacemos una segunda fase, una segunda parte de esta ponencia, si todas las personas, todos los participantes que están con nosotros les apeteciera una segunda parte en la encuesta que hacemos al final, que nos lo digan, y yo te propongo que si quieres, pues oye, hacemos esto. Yo soy un esclavo de mi público. Pues has tenido muchísimo y tenemos muchas preguntas, pero yo casi te pediría eso, hacer una segunda parte y responder ya con base a las preguntas que nos han hecho en línea y las que tenemos, pues responderlas a todas. Vale, pues vamos a hacer una cosa si os parece. Si queréis, Beatriz y yo quedamos para coordinar otro día que tratemos de computación cuántica y mientras tanto, si tenéis la pregunta ahí enganchada que ahora mismo sentís con la necesidad de que alguien os la responda, tenéis mi cuenta en LinkedIn, preguntadme en un mensajito por LinkedIn, aquí tenéis mi cuenta en LinkedIn, ¿vale? Y en Twitter y en Instagram soy _JaimeGG, ¿vale? Me preguntáis por redes sociales y respondo. Jaime, por aquí ya me están diciendo que se apuntan a una segunda, ¿eh? Sí, por favor, estaba muy bien, sí, por favor, una segunda parte. O sea, joder, qué ilusión me hace. Hay bastante aclamación a volver a oírte, ¿vale? Entonces, bueno, pedimos a todos ya de entrada disculpas porque hemos entrado 3 minutos tarde y hacemos una segunda. Vale, perfecto. ¿Vale? Pues entonces voy, si os parece, a pasar al examen. Vale, voy a compartir, Jaime, si te parece, sí, la encuesta, ¿vale? Para que la gente que, aparte de los que ya me están escribiendo y nos están escribiendo diciendo que sí, que una segunda... Bueno, hay algunos que me dicen si solo 2. Digo,
Yo insisto, soy un esclavo de mi público. Os digo una cosa, esto de la divulgación lo he descubierto hace poco y me encanta. O sea, que es que el que me lo pidáis para mí es un regalo. O sea, Pues parece que sí. Entonces, mira, les dejamos aquí la encuesta que tenemos de todos los eventos, porque en todo el momento nos gusta oírles a los clientes y no clientes que están hoy conectados y saber su opinión. Y aquí van a poder decirnos, y si no, pues en el chat ya lo hemos recogido. Yo creo que Jaime ha recogido el guante, así que tendremos una segunda parte. vale. Aprovecho Y lo que hemos dicho, si tenéis otro tema que queráis que tratemos, lo decís, ¿eh? Claro. Aprovecho a decirles los eventos que tenemos la semana que viene, que además el miércoles que viene, bueno, no sé, lo hemos dicho al principio, pero a partir de ahora todos los miércoles vamos a tener temas de tecnología de la mano de Jaime y de Leonardo y de compañeros de Santander Global Tech. Y bueno, sin más, te dejo que hagas el examen, Jaime, y nada, que nos vemos en otra por aclamación popular, que hemos estado un montón de gente conectados. De todas formas, como no somos muchísimos, que en la de computación cuántica estábamos 150, ahora somos la mitad. Ahora, a medida que vayáis haciendo el examen, si queréis podéis ir preguntando, que vamos hablando por aquí. Entonces, voy a compartir el examen. Os dejo con el examen, ¿vale? Hablamos. Gracias, Jaime. De nada, muchas gracias a ti. Y es que el examen no, porque no voy a saber responder ni una sola pregunta. Venga, un abrazo. A ver si encuentro el examen. Permitidme que me oriente. Vale. Bueno, pues tenéis que, para el examen, si estáis viendo la pantalla, tenéis que entrar en joinmyquiz.com y poner el código 200-470. Y mientras que vais entrando, si queréis hacer alguna pregunta así, pues vamos charlando. Muchas gracias, Jaime. Me gustó mucho la presentación. Creo que has podido cubrir mucho a la vez de un tema bastante amplio que está evolucionando a una velocidad increíble actualmente, ¿no? Muchísimas gracias. Es difícil, porque siempre cuando preparo estas sesiones tengo que pelear entre el ansia de explicar muchas cosas y el ánimo divulgativo que a mí me mueve, porque a mí lo que me gusta, los que me conocéis, a mí me gusta explicar materias que son muy complejas, pero accesibles para cualquier persona que simplemente le interese entrar en distintos periodos. Entonces, cubrir esto con la computación cuántica es un poco difícil y siempre te tienes que dejar cosas en el tintero. Pero bueno, espero haberos dado un panorama más o menos amplio y sobre todo, yo creo que esta es una sesión más para generaros preguntas que para daros respuestas. Yo personalmente puedo recomendar los cursos que se encuentran en la plataforma de edx.org, que algunos son espectaculares en la calidad de la enseñanza, que no soy matemático ni físico cuántico, sino informático, y la verdad es que a mí me han ayudado mucho a hacer este primer salto. ¿Alguno en concreto que te has hecho tú en EDX? Estuve en la de Berkeley con el profesor Basirani. Sí. Y ahora actualmente... Ese tío es un fiera, explicándolo. Tiene unos vídeos en YouTube que los quiera ver, son geniales. Espectacular. Y también ahora mismo hay uno de computación cuántica fundamental, no fundamental desde el punto de vista físico, sino de una introducción de la Universidad de Purdue. Purdue. El de Purdue, sí. Sí, pero ese cuesta bastante dinero. Si quieres, está recién empezado y hasta ahora la explicación, bueno, también porque he tenido la posibilidad de escuchar primero el otro curso, me parece una muy buena introducción a entender qué es un qubit, qué son estas transformaciones para los que soy principiante todavía, me falta mucho.
Perfecto. Pero, Yo me estoy haciendo ahora en EDX el de QDelf, que bueno, está bastante bien, lo que pasa es que no me gusta cómo explican la parte del álgebra lineal. Entonces, aunque yo llevo unos conocimientos más o menos bien de esa historia, pero si no has estado trabajando antes con álgebra lineal a saco o no la tienes hay que muy fresca, refrescarla. no está muy bien explicado. Para mí, Lo que dice el compañero de EDEX, yo se lo recomiendo a quien quiera participar. Yo también he hecho varios cursos y la verdad es que están muy bien. Si quieres título, pues lógicamente son de pago, pero si no quieres título, son gratuitos. Y tienes de todas las universidades del mundo, de física cuántica, de computación cuántica, hace poco uno de blockchain a diferentes niveles. La verdad es que a quien quiera formarse y a quien quiera aprender sin coste alguno, más que tener un ordenador y una conexión a internet, yo la página de EDEX que decía el compañero la recomiendo porque yo la he utilizado habitualmente y está muy bien. Perfecto. Bueno, pues oye, ya somos 34 para el examen, le doy a empezar. Pues nada, buena suerte y si queréis vamos contestando por aquí. Os recuerdo una cosa, puntúa también la rapidez con la que se responda, ¿vale? Entonces, puntúa más no fallar, pero entre dos personas que aciertan una pregunta, gana más puntos el que más rápido haya respondido, ¿vale? Y os recuerdo que luego, al final, los 3 ganadores me mandáis un correo electrónico, ahora hablamos, o me mandáis un mensajillo por LinkedIn o por donde sea, y os mandamos una camisetilla de regalo, ¿vale? Como premio y recuerdo. Bueno, pues venga, preparados y buena suerte para todos. A por ello. Y aquí vamos viendo las primeras preguntas. Voy a quitar el sonido, porque sí, ya que estamos con los micrófonos abiertos podemos hablar. Bueno, de momento veo que todos estáis acertando a tope, arriba. Tenemos a Israel y a Isaac en cabeza. Isaac se acaba de poner en cabeza. Isaac, si no me equivoco, es profesor en la Universidad de Málaga. Hombre, Álvaro Rodríguez Bonmatí. Este porque tiene enchufe. Isaac no se deja. Juan Luis Gozalo, también viejo conocido. En tercero, Pierre Pan va segundo. Isaac sigue en cabeza, no falla ni una y va rápido. Juan Luis Gozalo también ha acertado todas, pero va un poquito más lento que Isaac. ¿Cómo se nota que ahora no preguntáis ni charláis? Estáis todos ahí a tope con las preguntas. Bueno, ya se empieza a ver gente que está fallando incluso en cabeza. Pierre Pan ha pasado a tercero, pero bueno, Isaac y Juan Luis Gozalo están que lo rompen, no han fallado ni una. ¡Ay, Juan Luis, acabas de fallar una, tío! E Isaac también ha fallado una. Bueno, pues tenemos a Roberto que va limpio. Roberto va limpio y puede triunfar. Y Antonio Sotomayor también va limpio. Van despacio, pero sobre seguro. Ay, Roberto ya ha fallado una. Antonio, de momento de los que soy capaz de ver, eres el único que va sin pinchazos. Lentito, pero seguro. Bueno, ahora en este momento Pierre Pan es primero, pero están empezando a pasarle por detrás. Antonio Sotomayor se ha puesto en cabeza porque no ha fallado ni una. Joder, Antonio, tío. Muy bien, felicidades. No has fallado ni una. Yo creo que ya están todas. Bueno, faltan 22, 23, no, hay gente que está terminando. Lo que pasa es que no los veo, deben estar por abajo por la cola. Vamos a dejar que todo el mundo termine. Hay algunos que no parece que estén respondiendo. A ver si no veo que evolucionen
los de aquí abajo ya corto. Jaime, muy interesante este examencillo final. ¿Te ha gustado, Isaac? Sí, muy interesante. ¿Has estado ahí un momentito en...? Sí, lo que pasa es que he vivido las rentas. O sea, he conectado rápido a las que ya me sabía antes de la charla y las que eran nuevas, pues no las sabía, ¿no? Bueno, pero tampoco has fallado muchas. Me parece que has fallado 3 nada más, ¿no? Sí, las últimas, las de Clever, que no lo conocía. Bueno, pues yo creo que ya está aquí todo el pescado vendido, me parece, ¿no? A ver, voy a mirar por el fondo. Sí, yo creo que ya está todo el pescado vendido. Bueno, pues le damos a final. A ver, porque a veces esto me da sorpresas. O sea, primero Antonio Sotomayor, Roberto y Pierre Pan. ¿Estáis todos en España? Antonio sí, los demás no lo sé. Sí, yo también. Vale, pues entonces mandadme un correo electrónico, jaime.gomez@gruposantander.com, me mandáis vuestra dirección, donde queréis que os enviemos la camiseta. Y oye, pues muchísimas gracias por participar. Responded, por favor, aquí está el Hall of Fame, Antonio Sotomayor triunfando. Lo dicho, muchas gracias a todos por estar. Me alegro de que os haya gustado. Responded a la evaluación. Sed sinceros, si algo no os ha gustado, decirlo, que a mí me sirve para mejorar. Y si queréis que tratemos cualquier otro día otro tema, pues me lo decís. En realidad esta es un poco a petición del día que hablamos de la introducción a la cripto, ¿no? Así que nada, pues esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muy bien, Jaime. Muchísimas gracias, Jaime. Súper interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Muchísimas gracias, Jaime. Hasta luego. Gracias por todo. Interesante todo. Muchas gracias, Jaime, por todo. Hasta luego.